Hola, buenas noches. Muchas gracias, Fabiane, por esta invitación. Muchas gracias, Lab Inter, por invitarme a presentar este libro, que es el fruto de una investigación de muchos años que he realizado en lo que es el contexto del laboratorio de Cinefac. Van a tener muchas obras durante el festival para poder apreciar todos los contenidos que se trabajan en el laboratorio. Y este trabajo es también fruto de una investigación académica desarrollada en el marco de la Universidad de la República. O sea que son como varios aspectos que se reúnen en un libro, pero en realidad es un libro que trata como de cuestionar, de ser como una especie de impulso para que se sigan sumando más investigaciones y otras genealogías sobre el cine experimental latinoamericano. Bueno, no soy muy ducha en el tema virtual, a pesar de que hace muchos años que me dedico al arte y tecnología. Durante los 90, desde finales de los 80 y durante los 90 trabajé en lo que se llamaba videoarte. De hecho, mi libro tiene también como un gran inicio, por llamarlo de alguna manera, en establecer la diferencia entre lo que es la práctica videoartística y lo que es el cine experimental. Y bueno, comenzó siendo así, ¿no? Como un cuestionamiento entre lo que era la preservación de las obras en videoarte y lo que era la preservación de algunas obras de cine experimental, básicamente en lo que era la preservación de un soporte que nosotros no conocíamos, que era el 16 milímetros. Quiero compartir con ustedes las imágenes porque, como les dije, bueno, si bien provengo del arte y la tecnología, eh, este estado de estar compartiendo muchísimas cosas, saberes y, bueno, metodologías y trabajos frente a una cámara a manera de monólogo es algo nuevo para mí. Entonces, creo que con la interfase de ir compartiendo materiales me voy a sentir un poco menos sola. Bueno, para empezar, quería, perdón, disculpen un momentito que tengo que abrir acá para poder compartir lo que quiero. Para empezar, quería comentarles que el libro, aparte de tener este desarrollo desde lo que es la preservación de las obras de un colectivo de videoartistas que se realizó en el 2006 en lo que es otro colectivo, que es la Fundación de Arte Contemporáneo, tiene el apoyo de los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. O sea que yo pude imprimir el libro y realizarlo gracias a ese fondo. O sea que el libro es sin fines de lucro y lo que hicimos fue eh, fundar una editorial dedicada a los estudios visuales, que es una práctica que no se desarrolla o no se investiga de una manera que no sea académica acá en Uruguay. Eh, si bien nosotros tenemos una maestría en cultura visual, que además nos asesoró una docente eh, que está relacionada también con esta universidad, que es Nara Santos. No es lo mismo la cultura visual que tener una editorial de estudios visuales de manera independiente. Entonces, el proyecto que fue aprobado por los fondos concursables tiene una rama que es
fundar esa editorial y promover lecturas que estén en el marco de los estudios visuales, y otra es la producción de este libro, que como les dije es un comienzo para nuevos proyectos dedicados al cine experimental. Bueno, ahora sí puedo compartirles pantalla y bueno, este es el libro en PDF, que de hecho también lo puse para compartir con ustedes, o sea que lo van a tener a disposición. Y cuando empezamos a diagramar todo esto que tiene que ver con la editorial de estudios visuales, pensamos en referirnos a nuestras fuentes, que fueron fuentes eh, de los años 80, del formato punky, del formato fanzine, ¿no? Cosa que son como polos opuestos entre lo que es el formato académico, que es como una base muy importante del desarrollo de la investigación, y todas esas fuentes que nutrían este proyecto, que eran fuentes, digamos, por un lado disruptivas, ¿no? A lo largo de esta charla les voy a ir comentando cuáles fueron esas fuentes disruptivas para que se entienda mejor el proyecto, pero por lo pronto esto de hacerlo en blanco y negro, en un formato alargado, y bueno, nada, con las referencias que les voy a ir mostrando, tiene que ver un poco con el diseño que habla de alguna manera de lo que es todo lo que se realizó. Bueno, para enmarcar todos esos, o sea, como para encastrar todas esas partes, lo que hicimos, aparte de darle este diseño marginal, marginal me refiero a los márgenes, no a la marginalidad propiamente dicha, fue dividir hacer 5 librillos que tienen de alguna manera como el formato también de lo que eran los cineclubes, las revistas de cineclubes, que venían, digamos, que hacían como una recopilación de todos los librillos del año en un solo libro. Entonces, todo esto tiene que ver también con lo que soy yo como artista, ¿no? O sea, que es en realidad el campo donde me desarrollé y me paro para trabajar, o sea, que no es una investigación realizada desde lejos, sino que es una investigación realizada con los pies en el barro, o sea, por decirlo de alguna manera, o los pies sobre el archivo, más bien dicho. Bueno, aquí los agradecimientos me lo tomé muy en serio y fui agradeciendo uno por uno de los que han pasado, los que me han dejado huellas en esta investigación de prácticamente 15 años. Y me tomé el trabajo también de no mencionar a quienes hoy no son mi fuente, así que esto también es una forma de decir. El prólogo estuvo a cargo de quien fue mi tutor, y acá viene esto que les decía de los librillos. Bueno, el cine experimental fue como una práctica que fue mutando en su nominación, por decirlo de alguna manera, y esta nominación se fue como refritando, o lo estoy diciendo con palabras muy simples para que puedan acceder al libro y informarse más de las fuentes que alimentaron esta investigación. Pero ese refritamiento, por decirlo de alguna manera, del término, estuvo basado también en la tensión que se producían a partir de diferentes procesos políticos que fueron acogiendo a nuestro continente. Entonces, por un lado está un basamento territorial que tiene que ver con la relectura del experimentalismo en nuestro continente, en tensión
con la visibilidad que tenía o el reforzamiento que tenía el documentalismo, ¿no? Entonces, cómo ese documentalismo se fue posicionando hasta ser una voz única y lo experimental quedó como una cuestión básicamente vista como algo artístico sin potencia revolucionaria. Entonces, mi trabajo, ¿no? Aunque es un trabajo colectivo, no deja de ser también un trabajo autoral, fue como volver a juntar fuente por fuente, básicamente esas fuentes fueron los archivos, las películas, para poder construir una nueva lectura de lo que es el cine experimental en América Latina. Entonces, esa relectura, lo que pude hacer hoy, que nunca lo tuve tan presente como en este momento que estamos en cuarentena en Uruguay, que se ha radicalizado. Bueno, por supuesto que en Brasil ya también esa radicalización está de manera muy vivida, ¿no? Que esa radicalización categórica y verticalista se impone en cada práctica artística, haciendo que el arte sea un compartimento estanco donde se divide dibujo, pintura, esto, lo otro, y no se mira como un campo relacional. En este caso yo tomé la mirada de Bourdieu, eh, pero podemos tomar cualquier otra mirada. Yo sé que la academia acá es un poco afrancesada, pero bueno, yo me identifiqué también con esa mirada de Bourdieu, de la mirada de campo cultural como un campo de poder. Entonces, a través de esa mirada del campo cultural podemos romper esas estructuras y romper también el juego de estructuras de cómo fueron enmarcadas las obras, en este caso las películas, en el momento de ser catastradas. La mayoría de las películas para ser catastradas, ya sea en festivales o en catálogos o en lo que sea, eran mencionadas. Bueno, por supuesto por su título, segundo por su productor, que muchas veces eran también multinacionales, y si en el caso de que no que fuera cine independiente, ese productor casi siempre era un hombre o era una productora, pero no se definía la nominación que estaba integrada, o sea, no se definía todas las personas que estaban involucradas en la producción. Y bueno, después la dirección y de a poco iban saliendo los nombres y esos nombres, allá las cansadas aparecía alguna mujer, pero eran muy poco mencionadas en ese catastro, que me refiero a un catastro que tenía las reglas básicamente de una industria heteropatriarcal, ¿no? Bueno, entonces, en esta revisita a esas fuentes primarias, que son las películas, eh, lo que hicimos, en este caso, esta parte sí fue en colectivo con el laboratorio FAC, fue revisitar los archivos fílmicos. Cuando digo revisitar, me refiero a una revisita que fue hecha por nuestro colectivo, pero también que fue hecha por una sumatoria de colectivos en Latinoamérica, porque lo que sucedió fue que a partir de mediados del 2000 empezó un fuerte interés en el cine experimental y entonces empezó como a reproducirse esa revisitación y ahí empezaron, al revisitar los archivos, empezaron a aparecer más nombres de mujeres y a cuestionar esa historia canónica que había sido contada básicamente bueno, por personas que estaban interesadas en establecer un catastro masculino, ¿no? Bueno, básicamente el capítulo 1 está dedicado a algo que creo que es de interés de todas las personas que están en este festival,
porque tiene que ver con lo que es esa revisitación también a lo que son las tecnologías obsoletas, ¿no? La, o la obsolescencia programada, o el apagón analógico, o como quieran llamar. ¿Por qué digo esto? Porque hay un fragmento que está dirigido a las materialidades, perdón, del cine experimental. Estas materialidades son básicamente materialidades cuadro a cuadro, estudios que se han hecho en todo el planeta, digamos, de lo que son los estudios del celuloide, propiamente dicho. Yo tomé para este caso el ejemplo de Kinosturm Kubelka de Anthony Pinet, donde Anthony Pinet lo que hace es deconstruir un film de Kubelka entre fotograma y fotograma. Bueno, esto me parece que es importante que lo lean y lo miren, como dije, para tener en cuenta este, este detalle de las tecnologías obsoletas, pero básicamente este concepto de entre los fotogramas al cine tiene mucho que ver con un concepto fundante de lo que es todo el libro. Bueno, eh, acá tenemos, voy a leer este fragmento donde dice que Neosturm es parte de una serie de 3 películas que utilizan una innovadora técnica de cine sin cámara llamada Film Quarter, que consiste en dividir manualmente cada fotograma único en una tira de película 35 milímetros y en 4 partes iguales resultantes de la juxtaposición de la escala pentatónica de la notación musical en cada cuadro como un recurso alternativo para la composición visual. Es decir, que hay una importancia de lo que es esta materialidad, que la vamos a ver a través de todo el libro, pero también es un recurso en un punto revolucionario, porque tanto lo que proclama Anthony Pinet en este momento como lo que proclamaban, por ejemplo, los seguidores de Norman McLaren en el Cono Sur, era tener acceso a un cine que fuera un cine de todos y tener acceso a un tipo de circulación que pudiese ser una circulación independiente de la industria. Bueno, terminadas esas coordenadas, pasamos a lo que fueron, lo que fue una especie de catastro, pero de mi parte, de las diferentes confluencias estéticas que pueden formar lo que es un mapa del cine experimental previo al año 54, que fue cuando empezó el Festival de Cine del Sodre, que es en lo que me baso también para realizar esta investigación. Para realizar este capítulo, lo que tomé fue lo investigado en Istmo, cine experimental en América Latina, que lo voy a compartir luego, y el aporte de esos 12 compañeros que fueron parte de un equipo de investigación curatorial, donde de alguna manera fuimos haciendo conocer nuestras investigaciones y compartiendo películas y archivos y saberes. Bueno, de esto que fue el proceso de lo aprendido en Istmo, yo lo que tomé fue el aporte de Jesse Lerner y Luciano Piazza, básicamente de la primera etapa, ¿no? O sea, del año 27 al año 54, pero también son investigaciones anteriores realizadas por mi parte y influencias, por ejemplo, de lo que fue la muestra de Valdelomar en el Museo Reina Sofía y en el Centro Guerrero de Granada. Y bueno, muchos interlineamientos, cuestionamientos que fueron apareciendo, por ejemplo,
del aporte de Barradas a lo que es eso que hoy conocemos como cine expandido, y también, por otra parte, muchas textualidades que provienen de lo que fueron los cineclubes, ¿no? Donde ya se hablaba de lo que era en ese momento un cine que se tomaba como cine pintura, o sea, es retomar discusiones que habían en los años 50. Bueno, también, por otra parte, eh, un enclave con un gran proyecto que existió, existe todavía acá en Uruguay, que es el Instituto de Cine Científico de la Universidad de la República, que hoy forma parte del Archivo General de la Universidad y que rescata las películas de lo que fue el cine científico, que también tiene, por una parte, una mirada experimental en lo que tiene que ver con, por lo que yo pienso, ¿no? Con el contraste de la fotografía y un tipo de cine que tenía que ver con el cine de lo real. Bueno, este, en este catastro lo que se trata es básicamente, o sea, en mi catastro, o en el catastro de muchas investigaciones que se hacen desde esta perspectiva, que es la perspectiva feminista decolonial, que lo que hace es romper esas categorizaciones que existieron para crear una nueva mirada donde emerge el protagonismo de las cineastas mujeres y disidencias, eh, o el protagonismo de las mujeres y disidencias en el campo del cine. Esta es la mejor forma de decir lo que traté de hacer, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva, lo que emerge es que muchas mujeres cedieron sus autorías o, por ejemplo, participaban de una filmación colectiva, pero siempre eso quedaba a nombre de un hombre. Y bueno, cosas que ahora ya son súper sabidas, pero que en ese momento donde comenzamos a hacer todo esto en conjunto con el colectivo que les mencioné, Fundación de Arte Contemporáneo y el Laboratorio FAC, era algo que ni, o sea, siempre había una excusa. Recuerdo que un cineasta nos mandó un mail en Arial 16 diciendo, pueden usar la película de mi autoría, cuando nosotros lo que hacíamos era justamente cuestionar que era una autoría colectiva. O sea que a lo largo del libro hay varias instancias donde se cuestiona la heteronormatividad de la industria del cine y sus narraciones. Una es a través del catastro de la categorización, otra es a través de las metodologías que usaba la industria para la invisibilización, no solo de las mujeres y las disidencias, sino también de todas las prácticas que tienen que ver con la emergencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el cine experimental en este caso, y también el cine independiente. En otros casos, el cine amateur, el cine, o sea, todo lo que no fuese un cine eh, que respondiera a sus intereses. Bueno, en este capítulo, que también puede ser de interés para ustedes, en este capítulo lo que se hace es hacer como un análisis de lo que fue el caso del cine arte Sodre y básicamente de los festivales, de los 3 festivales fundacionales. O sea, porque dice el cine como soporte para la construcción del discurso fundacional del Estado-Nación. En realidad, a mí lo que me interesa es justamente cómo se compone ese discurso fundacional que toma el cine como una expresión para el diseño cultural de un proyecto de Estado-Nación, ¿no? Creo que ese discurso fundacional
es lo que hace también que funcionen todas las otras estructuras. Bueno, de este capítulo lo que tomo es para mostrarles, es también lo estudiado por Anthony Pinet y expuesto en el proyecto Ismo, 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 que es el estudio del aporte de Norma McLaren a ese cine de materialidades y también a un cine que le aportó mucho a lo que es la educación cinematográfica, porque es un cine que proviene del fermento del pensamiento cineclubista. Bueno, entonces de todo esto vamos a ir decantando a primero a estos afiches hermosos y precursores también, y luego a lo que es la obra de McLaren, que es lo que vamos a ver ahora. Em, Tomando esto de la cohesión latinoamericanista, nos vamos a basar en lo que fue el tercer festival, que tiene un punto de unión con lo que es Brasil, porque se hizo un congreso de cineastas latinoamericanos donde estuvo la presencia de Nelson Pereira dos Santos y bueno, digo, ahí se cuajaron muchos proyectos que son como el puntapié para todo lo que fue después el nuevo cine latinoamericano, ¿no? Ese fue como un embrión, por llamarlo de alguna manera. Y después, en esta lectura de la representación de las mujeres en el tercer festival, es que siendo ese congreso una gran, inmensa eh, célula para todo lo que vino después dentro del cine independiente, no se invitó a ninguna mujer, por supuesto que no tuvo representación eh, dentro de lo que era el pensamiento, ese pensamiento fundacional, siendo que habían muchísimas películas que fueron mencionadas dentro de este festival como películas importantes y procedentes para lo que luego fue el cine experimental latinoamericano. Bueno, yendo en avance, y para ya terminar la presentación del libro e ir a las películas, quería contarles que hay una parte también filosófica, porque la tesis es de estudios latinoamericanos, o sea que hay una parte que tiene que ver con el estudio de estos fenómenos que hacían a los diseños de culturas, de diseños culturales, perdón, que tiene que ver con el postcolonialismo, ¿no? O sea, con la mirada importante para esta tesis de Omi Baba, de Judith Butler y de Gayatri Spivak. Entonces, bueno, este capítulo está dedicado a eso y básicamente también cómo dentro de todo ese sistema de anulación de la presencia feminista está la anulación también del testimonio de las corporalidades. Bueno, el aporte que hizo también a esto Jory Stevens, y vamos a ir avanzando. Para terminar, quiero ir a la última parte, que es las conclusiones, que tienen que ver básicamente con las biografías. Esto que es como un fragmento de presentación mínima de biografías, hoy sirve de mucho porque hay muchas personas en este trayecto que fallecieron, que no quedaron archivos construidos, que quedaron archivos disueltos. Entonces, en esta construcción de biografías, aparte del rescate cinematográfico, hemos hecho un rescate en conjunto con el laboratorio FAC, o en conjunto, no, en colectivo, perdón,
con el laboratorio FAC hemos hecho un rescate de documentación, fotografías, cartas y documentos también precursores, como por ejemplo actas cineclubistas, y todo eso fue expuesto en un proyecto que se llamó Proyecto Intersticios, expuesto en el Centro Cultural de España. Esto lo digo porque hay una parte muy importante en todo esto, que es subrayar que el arte es una fuente para la investigación, o sea, que no está de un lado la academia, del otro lado la exposición, del otro lado los estudios alternativos y de otro los artistas independientes. Lo que tiene mirar el arte como un campo, el cine como un campo, es poder apreciar que todos esos vectores están interrelacionados, y esto tiene mucho que ver también con lo que es la concepción del arte generativo, ¿no? O sea, la posibilidad del encuentro y del crecimiento a través de la transdisciplinariedad. Bueno, acá hay una serie de conclusiones escritas desde la perspectiva, como les dije, del feminismo decolonial, que fue el gran aporte para poder construir todo este proyecto. Y por último, hay un listado de películas, bueno, acá están las biografías que les mencioné, y por último hay un listado de las películas experimentales que fueron parte de este festival, de estos festivales desde el año 54 al año 58. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque esto nos logra dar una idea de lo que era el cine experimental, viendo estos premios que se daban, nos da una idea de a qué se le llamaba cine experimental en ese momento. O sea que hoy nosotros como curadores, investigadores, artistas, podemos considerar que esa película es realmente una película que linda con el cine de lo real o viceversa, pero ver estas películas hoy nos da como ver estas películas y esa categorización que se dio en ese momento nos da una visión prismática de cómo podemos redimensionar el término. Como videoartista veo una gran inspiración de efectos ópticos y de un montón de recursos que luego usamos nosotros en los años 80, que ya estaban usados en esta época con otras herramientas. Entonces, el revisitar estas películas, este listado de películas y la filmografía, también nos da la posibilidad de poder ver que muchas veces tenemos referentes que los hemos visto a lo largo de nuestra vida y que hoy podemos de alguna manera como volver a ellos y volver a resignificarlos. Por último, tenemos una lista de diferentes subcategorías que se fueron dando a lo largo del festival, como el cine danza, cine poesía, cine ensayo, cine teatro, etcétera, que también es una forma de ir componiendo el prisma que les mencionaba. Bueno, terminado esto, vamos a pasar ahora a ver esas películas que les mencioné, que están inspiradas en la visita de Norman McLaren acá a Uruguay. Este es el proyecto Intersticios, que también les mencioné antes. Esta es una película eh, realizada con técnicas de cine sin cámara, de Víctor Iturralde Rúa.
Perdón, vamos a volver. La segunda película, también inspirada en la avenida de McLaren, Cóctel de Rayas. Y por último, tenemos la referencia de McLaren en el proyecto IDIS, que es un proyecto que me gustaría que lo pudiesen recorrer con tiempo y con detenimiento en cada uno de los autores. La mayoría de los autores que han sido mencionados en el libro también forman parte del proyecto IDIS, y quería mostrarles esta película que se encuentra aquí para hacer como un estudio comparado con las otras que vimos.
bueno, de esta manera me despido y les invito a que visiten el Instagram del Laboratorio FAC, que ahí están las novedades de la editorial y también del libro. Y saben que pueden disponer de la versión en PDF mientras dure el festival, que lo voy a dejar a disposición para que quien quiera lo pueda utilizar. Muchas gracias.
Salve o povo das areias, salve meu pai Oxalá, salve o povo das areias, salve o bombeiro Maranhão. Com tuas águas divinas seremos rifadas, com tua coroa serei iluminada, com tu manto de estrelas serei guiada, para que mis inimigos tempesten, que no me alcanzan, si tengo olhos que no me vejam, si tenho mãos que não me toquem. Salve, Senhora, salve, sereia do mar, tuas águas divinas serei purificada, com tua espada sagrada serei iluminada. Salve, Senhora, salve, sereia do mar, com tuas águas divinas serei borrifada.